Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos, una alegría. Saludo siempre al que está a tu lado, abrázalo también al que está a tu lado, al que si está solo siente el abrazo de Dios esta noche. Me gustaría que ustedes abran su Biblia rapidísimo y vayamos al texto de Juan 19, 17 y 18. Juan 19, 17 al 18, hermanos. Podemos leerlo ahí. Gracias. Aquel que no tiene Biblia, ayúdenos a aquel que sí lo tiene para poder tenerlo todos esta noche. ¿Está bien? Juan 19, 17 al 18, hermanos. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, que significa Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos a orar, amigos. Querido Padre, hoy vamos a recordar aquellas últimas escenas de Jesucristo antes de entregar su vida en la cruz del Calvario. Y no solamente es una cruz, sino es alguien que dio todo por salvarnos. Por eso, Señor, exaltamos a Jesús esta noche y háblanos en tu palabra, y que tu Espíritu, el Espíritu que hace revivir aquello que está muerto. Si hay alguien pasando situaciones difíciles, bien complicadas, tu Espíritu reavive su vida. Por eso esta noche, Señor, bendiga tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El título para nuestra reflexión, porque vamos a ir mirando la Biblia, vamos a ir mirando acá un poquito la pantalla. Yo no sé si pueden apagarlo esto para que los hermanos puedan, por lo menos esto, ¿no? Lo de acá. Ok, gracias, Dani. Ahí se ve un poquito mejor. Creo que sí, ¿no? El crucificado, miren. Para hoy, esta cruz, o para hoy, la cruz es un símbolo de cuidado, ¿no? Es un símbolo donde es llevado en el collar de muchos, es un símbolo que están en las iglesias, es un símbolo de protección, y cada persona cuando ve una cruz normalmente se hace la señal, ¿no? Porque hoy la cruz ya es otro significado lo que en el pasado tenía. Cuando miramos la cruz, el emblema, esa cruz era sinónimo de horror, era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de humillación, era sinónimo de muerte pública. Así que cuando los romanos veían la cruz, o cuando los cristianos veían la cruz, era lo peor que ellos podían ver en su vida. Hoy nosotros no miramos a la cruz así, ¿cierto? Hoy se tiene como un adorno en algunos de las casas, de las familias, pero en el pasado no fue así. Entonces, hermanos, nadie en el mundo, miren lo que dice acá, nadie en el mundo romano miraba una cruz ¿con qué? Con admiración. Nadie. La miraban ¿con qué? Con miedo. ¿Sí están viendo acá ustedes abajo? Con miedo. Proclamar a un Mesías crucificado, miren lo que dice, era escandalosamente, humanamente escandaloso. Es decir, nadie podía creer que alguien hubiera estado en la cruz para salvar en la humanidad. Por eso el texto de esta noche dice, él cargando su cruz. Miren un poquito acá, la crucifixión no es un mito. Hubieron varios historiadores en la época contemporáneos a Jesús que escribieron como ahora hay escritores que lo hacen. Y uno de ellos es Tácito, un historiador romano
y él dice así, él confirma que Cristo sufrió. ¿Qué dice ahí? Lo pueden ver ustedes, yo sé que no se ve mucho. Cristo sufrió la pena extrema bajo Poncio Pilato. ¿En qué tiempos? En tiempo de Tiberio. ¿Quién escribió? Tácito, un historiador romano. Eso indica que, hermanos, amigos, que la cruz fue real, Jesús fue real. ¿Qué dice Séneca? El escritor, un escritor que compiló varias y varias historias orales en el siglo I, él dice así. Él describe las diversas formas de, ¿qué dice? De crucifixión, dejando ver que era una muerte deliberadamente, ¿qué dice abajo? Humillante y ¿qué más? Y prolongada. Es decir, no solamente refiriéndose a Jesús, sino trayendo la historia del pasado, indicando que los romanos, aquel que caía en descrédito o que caía in fraganti, ¿qué le sucedía? Una muerte prolongada. Es decir, la muerte no era inmediata, ¿no? La cruz en el tiempo pasado era la silla eléctrica, donde mueren hoy mucha gente tal vez, ¿no? ¿Qué otra más? La horca por ahí, ¿no? La cárcel, la guillotina, hoy, ¿no? Pero la cruz era la peor humillación del pasado. Este historiador llamado Flavio Josefo, muy conocido en el mundo de la historia, dice así, un historiador judío, dice así, él narra crucifixiones masivas usadas por Roma como un mecanismo calculado de intimidación pública y de terror. ¿Quién trajo la crucifixión a colación para dar miedo a los demás países, a las demás ciudades? Roma. Eso quiere decir, amigos, que la cruz fue una de las humillaciones peores que el ser humano haya recibido en la vida. Que alguien haya sido atrapado con alguna situación y decía, cruz. Él ya se iba preparando con antelación cómo sería su muerte lenta. Y miren, queridos, ¿y cuál era? ¿Cuál era el desenlace? ¿Cómo es que moría un reo, una persona? ¿Cómo moría alguien que era condenado? Miren, primero eran flagelados. Y la flagelación, en la flagelación usaban azotes que recibían en la preparación de camino a la cruz. Y esa flagelación incluía esos azotes romanos, donde la agonía, algunos, Pablo Josefo dice que solo con los azotes morían, solo con los azotes. Hay una película que retrata un poquito esta realidad, es la película de Mel Gibson, ¿no? Yo sé que ustedes lo han visto, yo solo una vez lo vi y dije, no más lo veo porque es una situación tremenda. Y eso me trae acá y dice, y eso es cierto, en la flagelación se abría la piel del reo. Por eso dice allí que él podía haber muerto, o los que eran atrapados pudieron haber muerto desangrados, solo en la primera etapa. ¿Cuál era la segunda etapa en el proceso? Era cargar un madero, que más o menos el historiador Tácito dice que tenía entre 25 a 30 kilos, ¿no? Cargando un madero desde su lugar de flagelación hasta donde iba a ser ejecutado, hasta ahí. Y miren, este cargaba al hombro, ahí con la fuerza. El tercer paso, ¿cuál era? Miren, le despojaban toda su vestidura, su manto, su ropa. Y tú imaginas, si ya con los azotes era humillado, si ya cargando un madero era humillado, ahora imagínate lo que sigue. Quitarle la ropa completamente ante el público era la peor humillación que un reo podía recibir.
Queridos, aquí les exponían públicamente a todos. ¿Usted ha visto algún reo desnudo caminar por las plazas? Normalmente las rondas campesinas hacen eso, ¿sí o no? No todas, pero hacen, ¿no? Y es, entre comillas, una lección para el reo que es atrapado: no vuelva a robar más, no vuelva a atracar más, no vuelva a hacer sus cosas negativas, ¿sí o no? Y lo último, ¿qué era? Miren, asfixia lenta. Todo ese proceso tenía que pasar ¿quién? Un reo, una persona que era atrapada infraganti, y algunos historiadores mencionan que solamente llegaban hasta este lado y aquí rápido morían. Y algunos duraban días porque eran más fuertes. Y miren, queridos hermanos, de un instrumento de ejecución a la revelación divina. ¿Qué dice acá, hermanos? ¿Pueden leer ustedes o no? 1, 2, 3. La cruz no solo muestra cómo murió Jesús, revela por qué tuvo que morir. Y yo pregunto a ustedes que están allí, ¿por qué Jesús tuvo que pasar todo este proceso? ¿Por qué Jesús tuvo que atravesar todo este proceso? Aquí hay una humillación total, no solamente a su honra, sino a su posición como tal. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y cuando uno revisa, hermanos, 1 Corintios 1:18, pueden mirar ahí su Biblia. Y 1 Corintios 1:18 nos muestra una realidad que el ser humano necesita de esto. Mire lo que dice 1 Corintios 1:18, hermanos. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz, ¿qué dice, hermanos? Es locura a los que se pierden. ¿Y qué más dice? Pero los que se salvan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la cruz, hermanos? Es poder de Dios. Para aquel que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, ¿qué es la cruz? Y alguien por ahí diría, pues, ¿por qué tuvo que morir Jesús? No sé, pues, ¿no? ¿Para qué murió? Él mismo de manera voluntaria. Nadie le pidió. Para aquel que no acepta a Jesucristo, ¿qué es la cruz, hermanos? Es locura. Y lo mismo voy a decir esta noche. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, muchos amigos te dirán, estás loco, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sirves a Dios? Es locura lo que estás haciendo. ¿Por qué tienes que rechazar un trabajo? ¿Por qué tienes que no asistir tal o cual día cuando te pueden pagar más? Es locura. Pero ¿qué dice el texto, hermanos? Pero los que se salvan, ¿qué es la cruz, hermanos? Es el poder de Dios. Cuando uno mira la cruz, ve en la cruz a Jesucristo, ya no crucificado. Cuando uno mira que la cruz revela algo mucho más allá, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que si el pecado hubiera sido superficial, Cristo no hubiera muerto por nosotros. Que si el pecado hubiera sido leve, no hubiera habido necesidad de un Salvador. Pero ¿qué dice Romanos 6:23? Es algo que ustedes conocen. Puedo leer con ustedes. Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. En otras palabras, queridos hermanos, el pecado es rebelión contra Dios. Hay una palabra en hebreo y hay otra palabra en griego que define al pecado. Es la palabra abón, que significa rebelarse con Dios. Y hay otra palabra que es hamartía, es pecar deliberadamente y rebelarse con Dios. En otras palabras, lo que hicieron nuestros primeros padres, ¿qué es, hermanos? Es una rebelión contra Dios.
Y eso también nos pasa a nosotros. No hay nadie aquí que diga, yo voy a rebelarme contra Dios y lo proclamo y digo, yo me rebelo contra Dios. ¿Habrá alguien que haya dicho es así en su vida? Tal vez no, pero con nuestras acciones, pecando, estamos siendo rebeldes con Dios, nos estamos rebelando con Dios. Usted que es papá, ¿alguna vez su hijo se rebeló contra usted o no? Y él o ella, mamá, usted envió, mira, tú tienes que hacer eso. No, tú hazlo, pues no. Y total hizo todo lo contrario a lo que usted le dijo. Pregunto, ¿cómo se sintió ese día? O tal vez usted como un padre o como madre tenía expectativas de vida con su hijo. Estaba en la universidad y de pronto escucha la noticia que la hija quedó embarazada. ¿Cómo se siente ese día? Para algunos el mundo se acabó ese día. Alguien se quiere morir ese día porque usted tenía sueños, objetivos con sus hijos. Y todos los planes que usted tenía se fueron abajo. Y tal vez ese día lloró, suplicó, quería desaparecerlo a su hija, ¿no? Pero se dio cuenta que era la niña de que usted, o el joven que usted amaba tanto y que ama tanto. Un día nosotros decidimos rebelarnos con Dios o de Dios. Y esa rebelión, hay una separación de Dios Padre y el hombre. Por eso entra en escena la cruz. Y cuando uno piensa en la cruz, hermanos, se da cuenta que el pecado por sí solo nunca podrá ser desterrado y que necesita de la cruz de Jesucristo, necesita de un Salvador. Y miren lo que dice aquí, hermanos. Los griegos, ¿qué buscaban? Está mirando ahí. ¿Qué buscaban los griegos? Sabiduría humana. Los romanos, ¿qué buscaban? Tener autoridad. Exaltaban fuerza, orden, autoridad. ¿Qué buscaban, hermanos, los judíos? Las señales de la grandeza visible. Cada uno en su concepto, cada uno en sus determinaciones, cada uno en su pensamiento. Y ahí viene la cruz. ¿Qué busca Jesús de nosotros? Jesús busca exaltación y autoridad por sobre todos. Cuando uno mira esta descripción, humanamente parecía derrota la cruz. Divinamente, ¿qué era, hermanos? ¿Tú te acuerdas aquella escena cuando los discípulos, habiendo visto los milagros de Jesús, alimentar a 5,000 personas, y dijo, este es nuestro Salvador, Él nos va a liberar del yugo romano, hay que coronarlo? Y Jesús, conociendo las intenciones de su corazón, les dijo, vayan adelante. Y Jesús se quedó a orar al otro lado. Cuando ellos estaban cruzando el lago, una fuerte tempestad vino y el barco parece que se hundía y se hundía. Y ahí aparece Jesús caminando y dice, paz a vosotros. Todo aquel pensamiento de naturaleza humana de querer coronar a Jesús se fue por el miedo. Pero cuando uno mira la cruz, hermanos, los discípulos humanamente se sintieron derrotados. Pero cuando miramos a Jesús, vimos la victoria que el cielo estaba pregonando. De la aparente derrota a una victoria inminente. Yo voy a ir cerrando aquí. Hay un lugar donde la santidad y el amor se abrazan. ¿Qué lugar es eso, hermanos? ¿Qué lugar es eso, hermanos? La cruz de Cristo. Es lo que Salmos dice, la justicia y el amor se besaron. Por eso, hermanos, la gravedad del pecado no es ignorada. Dios toma sobre sí nuestra condenación.
Romanos 5:8. ¿Qué dice, hermanos? Puede leer su Biblia ahí. ¿Qué dice Romanos 5:8? Yo sé que usted lo ha leído. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué más dice, hermanos? En que aún siendo ¿qué? No los escucho. En que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí me gustaría que tú mires al que está a tu costado y le digas, Cristo murió por ti y Él va a venir por ti. Mira al que está a tu costado y dile, mira, no importa lo que tú hayas hecho, Cristo murió por ti. Tal vez esta noche uno crea que es justo ante Dios por méritos propios. Pero cuando uno mira la cruz, hermanos, es la unión entre la justicia que exige la ley y el amor que pregona Jesús. La ley exige muerte para aquel que infringe la ley. Y no solamente muerte temporal. Porque Romanos 6, esa palabra muerte involucra muerte eterna. Es decir, nosotros después de haber pecado, hemos sido condenados aquí, hermanos, a morir para siempre. Pero ahí viene la cruz. Ahí viene Jesús para unir la justicia que exige Dios y el amor que Él nos da. ¿Y eso qué nos hace, hermanos? Miren esta imagen. Mira qué hace. Mira nosotros. Nosotros somos indignos. ¿Somos qué más? Somos culpables. Somos rebeldes. Por nosotros mismos muchas veces ni siquiera buscamos y necesitamos de Dios. Si por nosotros fuera, estaríamos felices viviendo nuestra vida individual. ¿Y quién es Cristo, hermanos? ¿Quién es? Es santo, es justo, es cordero, es voluntario. Pero mira lo que sucede, hermanos. Este cambio, todo nuestro pecado y vergüenza fluyen hacia Él. Jesús cargó sobre sí las peores vergüenzas que haya sufrido alguien jamás. ¿Y qué nos da, hermana Charito? Si logra verlo, toda su gracia, todo su perdón, el estatus de ser santo, de ser justo, nos la da a nosotros. Un día usted fue bautizado y ese día declaró públicamente su amor por Jesús y Jesús nos da su justicia, nos imparte su justicia. Ese día usted no solamente fue bautizado por agua, sino lo que Romanos dice, fue bautizado por el Espíritu. Ese día Cristo nos imputa su justicia, nos imparte su justicia. Aquella que nosotros merecemos a condenación, Él toma nuestra posición y nos da la suya. Por eso, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que nace en Cristo es nueva criatura. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más, hermanos? Aquí todas son hechas nuevas. Y por eso con alegría nosotros podemos decir en Gálatas 6:14. ¿Pueden leer aquí? Lean aquí, aquí está. Lejos esté de mí, ¿qué dice su Biblia? Gloriarme, lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, hermanos, en qué debemos gloriarnos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué gloriarnos en la cruz del Señor Jesucristo? Porque la cruz, que en el pasado era vergüenza, ahora la cruz es victoria. Que en el pasado era humillación, ahora la cruz es exaltación. Que en el pasado era vergüenza, ahora es alegría.
que en el pasado era horror, ahora es esperanza. Por eso Pablo dice en Gálatas, lejos de mí esté gloriarme. ¿De qué de gloriarme? Sino en la cruz de Cristo, dice Pablo. Y queridos hermanos, Jesús no murió para decorar tu historia. ¿Murió para qué? Para transformarla. Yo siempre he dicho una frase, hermanos, que el mayor milagro que Cristo puede hacer en la vida del ser humano es transformar el corazón. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Yo un día, antes de casarme, hermanos, yo me compraba camisas blancas, ¿no? Y honestamente, yo ese tiempo pues no tenía ni lavadora, nada, ¿no? Así es que alguien por ahí me dijo que las camisas se tienen que lavar con Ace Patito, ¿no? El amarillo ese, Ace Patito, ¿no? Y yo iba a lavar y cada vez mis camisas de las blanquitas que eran se iban cambiando de color ya, ¿no? De blanquita, blanquita, ya iba un poquito así, otro color, y terminaban ya casi en crema, ¿no? Yo decía, ¿y con qué se sacará? Entonces tuve que llamar a mi mamá y me dice, compra lejía. Yo compré lejía, honestamente, y puse mis camisas, pero ella no me dijo que eran solo las blancas, ¿no? Puse la camisa de otro color, otro. Entonces, cuando yo me dice, déjalo remojando ahí buen tiempo. Así que toda la noche quedó remojando. El siguiente día me olvidé porque tenía que salir a visitar. Y en la tarde, la noche, ¿verdad? Mi camisa, ¿no? Como a veces me pasa hasta ahora todavía, ¿no? Y voy, comenzamos ahí, cosas, cuando veo las demás camisas, tenía una mancha por acá, otra mancha por allá, otra por acá. ¿Qué habrá pasado, no? Así es que yo, fiel al estilo, con mi lejía y mi aseo, sacando la mancha. Era la misma lejía la que había hecho la mancha, ¿no? Debo decir que una de las cosas que más difícil para mí es lavar camisas, ¿no? Hasta ahora todavía. Por eso ahí mi esposa lo lava bien, ¿no? Yo debo decir esta noche, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, antes de que eso suceda, nuestra vida estaba manchada, así como tal. La cruz de Cristo y Él en ella nos limpia de todo pecado. Por eso esta noche, hermanos, hay tres acciones que uno tiene que hacer. Reconozca a Jesús como su Salvador. Crea o cree en Jesús. Acéptelo, que Él murió en su lugar, murió en mi lugar. Y ríndase a los pies de Jesucristo todos los días de su vida. En la cruz Dios te dice, podemos leer esto, te veo, conozco tu culpa, sé tu historia, conozco tus caídas, pero todavía te amo y todavía te llamo. Sé que usted se bautizó hace muchos años y de ahí para acá no es que usted haya sido el hombre o la mujer perfecta que nunca haya tenido errores en la vida. Por eso esta noche dice Jesús, sé tus caídas, sé tus luchas, sé tus desafíos. Aún así yo te amo. Pero no solamente te amo, sino te llamo para que vengas a mí. Queridos hermanos, la cruz no fue el final de Cristo. Fue el comienzo de nuestra esperanza. Por eso yo he puesto doble vez aquí, para que usted lo lea con alegría. ¿Puede leerlo? El cielo no cerró la puerta, la abrió a precio de sangre. ¿Puedes leerlo de nuevo? Gloria a Dios, hermanos. Cuando uno mira la cruz vacía, la cruz vacía es señal de victoria. Porque hay alguien que resucitó, hermanos. Y ese que resucitó va a venir.
Y Hebreos 9:28 dice que solo vendrá por aquellos quienes lo esperan. Y usted espera la venida de Jesús, hermanos. Y esta noche quiero hacer un llamado especial a tu vida. Esta es la primera noche. Y sé que los domingos es medio pesado el asunto. Yo le decía a mi esposa antes de venir, hoy domingo va a haber no mucha gente a lo mejor. Yo quiero, en primer lugar, antes de ser llamado, pedirte que mañana primero invites a los hermanos de la iglesia. Ahí los encargados van a invitar, etcétera. Y número dos, que cada hermano pueda traer a alguien, a su vecino, a su estudiante en la Biblia. De repente alguien dirá, no, yo no puedo, estoy lejos. Haga el esfuerzo de que pueda venir. Mire, cuando uno coloca todo en las manos del Señor, las cosas surgen, avanzan. Así que te invitamos para mañana, ¿está bien? Y número dos, hermanos, ¿aceptas una vez más el sacrificio de Jesucristo como sacrificio sustitutorio en tu vida? ¿Cuántos aceptan esta noche el sacrificio de Jesús, hermanos? Puedo verlos de pie aquí para orar. Yo acepto el sacrificio de Jesús. Y tengo una buena noticia, hermanos. Y la buena noticia es que sí, Jesús murió por todos. Por todos, esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que la muerte no es válida para todos. Paradójica, ¿no? Solo es válida para aquel que acepta a Jesucristo, que lo acepta como tal. Que Dios te bendiga. Puedo saber esta noche de los que están aquí, alguien que todavía no es bautizado, no es bautizada. En el nombre del Señor, puedo ver su mano nada más. Todos son bautizados aquí. Ok. Atrás una, Dios te bendiga. Acá también otra. Ah, interesante. Yo quiero orar por ustedes. También quiero orar por ustedes. Miren, mañana vamos a hablar de otro tema muy hermoso que vamos a mirar y con ustedes la necesidad de nosotros, de Jesucristo. Que el Señor bendiga las decisiones que ustedes toman. Sean seguidoras de Jesucristo, hermanas. Ámenlo, elíjanlo, acéptenlo. Reconozcan su sacrificio. Y que un día ustedes puedan prepararse, a lo mejor esta semana, para que sellen su pacto con Cristo y reciban que esa muerte sea válida también para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Vamos a orar, querido Padre. Miro al pasado y sé que más de uno mira también su pasado y ve que no ha sido lo mejor. Tal vez a alguien lo encontró Jesús cuando estaba en sus momentos de bonanza. Qué lindo, cuando todo le va bien, acepta a Jesucristo. Pero a veces tenemos que esperar llegar hasta lo sumo para aceptarlo. Tal vez la historia de muchos está allí. Te agradecemos porque en esa condición, ¿cómo estaríamos? Gracias a Jesús, a su sacrificio, que nos da esperanza de vida eterna. A su resurrección, que aquel que ya murió descansa, tú lo levantarás un día. Nosotros que estamos aquí, Señor, permítanos aceptar su sacrificio como aquel acto de sustitución en favor de nosotros. Como Pablo diría, ¿en qué de gloriarme? Solo nos gloriamos en la cruz de Jesucristo, en aquel que entregó su vida en favor de nosotros. Hoy la cruz está vacía, producto de victoria sobre el pecado. Hoy la tumba está vacía, producto de la victoria sobre la muerte. Cristo va a venir y permite que nosotros seamos salvos. No solamente nosotros, sino a todos los que aman tu venida. Te entrego la vida de tus hijas, que todavía no son bautizadas, en tus manos. Bendiga a ellas, que sus decisiones cada día sean parte de elegirte todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.